Hola amigos, bienvenidos al nuevo podcast de Libro del Sexo. Entonces el libro de Osho, que se llama Del sexo a la superconciencia. Entonces es un tema muy largo, lo desglosaremos en 3 partes. Cada parte tiene unos subtemas en el cual son importantes para la capacidad humana aprender sobre esto. Y bienvenidos al nuevo podcast. Hola amigos, ¿cómo están? En esta ocasión vamos a hablar sobre el sexo. Pues, bienvenidos al mundo del podcast con Leiber Cruz. Y vamos, no le den mucha vuelta porque es un tema que siempre se ha pedido. Pues, tomando en cuenta y la facilidad de poderse expandir dulcemente en este mundo del podcast, pues el tema del sexo ha llegado. Comenzamos con la pregunta: ¿por qué se siente tan incómoda la gente con el tema del sexo? ¿Por qué es un tabú? Hay respuesta para esta pregunta. Y es una razón muy sencilla. Llevamos siglos de represión en nuestra vida sexual. Todos los profetas, los mesías y los salvadores nos han dicho que el sexo es pecado. Tal y como yo entiendo, el sexo es la única energía. Es la energía de la vida. Lo que cada uno hace con ella depende de cada cual. Puede convertirse en pecado y también en lo más sublime de la conciencia. Todo depende de cómo se utilice esa energía. En cierta época no sabíamos utilizar la electricidad. La electricidad siempre ha existido, en forma de rayos, y antes mataba a las personas, pero ahora está a nuestro servicio. El sexo es bioelectricidad. Lo que hay que plantearse es cómo utilizarlo. Y el principio fundamental es no condenarlo. En cuanto condenamos algo, no podemos utilizarlo. Se debería aceptar el sexo como algo normal, natural en la vida, igual que dormir o tener hambre. Además, el sexo puede ir unido a la meditación, y cuando el sexo va unido a la meditación, cambia todo su sentido. El sexo sin meditación solo sirve para la reproducción. El sexo con meditación puede aportar una suerte de renacer, puede transformarte en un ser humano nuevo. ¿Hay que mantener relaciones sexuales mientras se está meditando? También hay respuesta para esto, sí. O por decirlo de otra manera, hay que meditar mientras se hace el amor. Y es que un cambio tan pequeño puede suponer una diferencia enorme. Había una vez 2 monjes hablando en un monasterio, porque tenían un par de horas todas las tardes para meditar y pasear. Se pusieron a discutir si podían fumar, porque no estaba prohibido, pero ellos no estaban seguros de que fuera lícito hacerlo. Así que pensaron que lo mejor sería preguntárselo al abad. Al día siguiente, uno de los monjes estaba muy inquieto y cuando vio venir al otro fumando, no daba créditos a sus ojos. Dijo: no entiendo nada. Le he preguntado al abad, ¿puedo fumar mientras medito? Y él me ha dicho, de ninguna manera. Y se enfadó mucho. Pero tú estás fumando, ¿no se lo has preguntado? El otro monje respondió: sí se lo he preguntado, pero yo le pregunté, ¿puedo meditar mientras fumo? Y me dijo, buena idea. ¿Para qué perder el tiempo? Si mientras fumas también puedes meditar, estupendo, adelante. No voy a decir que mientras estéis meditando mantengáis relaciones sexuales, no. Lo que digo es que meditéis mientras hacéis el amor. Y es uno de los estados más tranquilos, silenciosos y armoniosos cuando la meditación resulta más fácil. Cuando te aproximas a una situación orgásmica, se detienen los pensamientos, te transformas más en energía, en fluido, en pura palpitación, y ese es el momento en el que hay que estar alerta, pase lo que pase. La palpitación, el orgasmo cada vez más cercano. ¿Sabes que hay un punto sin retorno?
simplemente observa. Esta es la vigilancia más secreta e interna. Si uno puede percibir esa conciencia, se puede percibir todo lo demás en la vida, porque el sexo es la experiencia más íntima y absorbente. He grabado este podcast que se titula Del sexo a la superconciencia, pero nadie se ha fijado en la superconciencia, solo en el sexo. Cuando te enfocas solo en el sexo, ese es el problema. Es que sufren y su sufrimiento se debe a su sexualidad reprimida. He dicho que el sexo sin meditación solo dará más niños. Entonces, ¿cuál es el resultado cuando se unen sexo y meditación? También hay respuesta para esto. Te reproduces a ti mismo. Descubres que no eres completo tal y como eres. Existen niveles más elevados de inteligencia, de conciencia. A medida que consigas esos niveles más elevados de conciencia e inteligencia, te sorprenderás. Empezará a desaparecer tu interés por el sexo, porque el sexo generará algo más grande que la vida, porque generará conciencia. La vida pertenece a un orden inferior, la conciencia pertenece a un orden más elevado, y en cuanto se es capaz de generar conciencia, no existe ninguna barrera que impida hacer el amor, pero parecerá muy aburrido, no proporcionará ninguna alegría, parecerá una mera pérdida de energía. Preferirás emplear tu energía en la creación de pirámides cada vez más altas de conciencia en tu interior hasta llegar al punto definitivo que yo llamo la iluminación. Entonces, ¿cualquier cosa sin conciencia es pecado? ¿Eso es lo que se diría? También hay respuesta para esto. En sus orígenes, la palabra pecado significa olvido, y es muy interesante recordarlo. Conciencia significa recuerdo, atención, y pecado significa olvido, falta de atención. Pero no voy a emplear la palabra pecado porque todas las religiones lo han empleado y contaminado. Hablaré simplemente de conciencia, de olvido, del significado original de la palabra. ¿Y qué es la virtud? Conciencia, mayor atención. Respecto a todo y en la medida que eres plenamente consciente, tu vida entera es una virtud. Cuanto hagas, tendrás el sabor de la pureza, la fragmentación de lo divino. No se olviden darle like, compartir, comentar y esperar el desenlace de este libro.